Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. Amigos televidentes, muy buenos días. Saludamos cordialmente al economista David Villamar, presidente del directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, a propósito de lo que está haciendo esta institución y de este fideicomiso que suscribieron en días pasados justamente con el sector privado. ¿Con qué objetivo, economista? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, gracias por recibirnos. Un saludo cordial a la teleaudiencia. Bueno, ¿en qué consiste el fideicomiso, el fondo de liquidez? Básicamente es un nuevo contrato de fideicomiso mercantil que va a, digamos, a normar la utilización de los fondos que conforman el fondo de liquidez, los recursos que conforman el fondo de liquidez. Estamos hablando de un fondo que tiene más de 2.200 millones de dólares. ¿Sí? Es un fondo creado exclusivamente para atención de contingencias que pudiera tener alguna institución en el sistema financiero. Es parte del ahorro nacional que se dice que no se ha realizado. Cuando queremos hablar de ahorro nacional podemos pensar en el fondo de liquidez, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, este nuevo fideicomiso lo que hace es en buena medida poner a tono todo lo que es el contenido del funcionamiento del fondo de liquidez con la nueva normativa establecida en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Ahora, son 2.200 millones, son un ahorro que a la postre, en algún caso, en alguna eventualidad, problemas en algún banco, ¿van a cubrir justamente esa necesidad? ¿Para eso está hecho el fondo? El fondo está hecho para contingencias que puedan tener entidades, digamos, problemas puntuales que pueda tener alguna entidad. Es bueno que la ciudadanía sepa que existe este fondo, que sepa que es un fondo que se ha creado gracias a la acción oportuna de este gobierno en los últimos 10 años. Antes de esto había un fondo que casi no se alimentaba, tenía apenas unos 380 millones de dólares antes de este gobierno, y es la acción del gobierno nacional la que empezó a impulsar el crecimiento del fondo. Cada año crecía en 1% más en relación a los depósitos bancarios y llegó a alcanzar el año pasado el 8% cuando la meta óptima establecida es del 10%. Entonces estuvimos a punto de alcanzar la meta óptima, pero por la desaceleración económica nosotros pensamos que lo mejor es utilizar este fondo de una manera anticíclica y, por ejemplo, no requerir que suba un punto más en este año, ¿sí? Para que esa liquidez permanezca en el sistema financiero. Ahora, ¿en qué se invierte este fondo? Bueno, esa es una pregunta muy pertinente. La ciudadanía tiene que saber que el fondo está invertido justamente en instituciones del primer mundo que son altamente seguras. En bancos del extranjero. Exacto. Por ejemplo, hay un banco que se llama el BIS, el Banco for International Settlements, que es el banco de bancos centrales, el banco más seguro del mundo, está en Suiza. Más del 60% de los recursos del fondo están invertidos ahí. El restante está invertido en el Fondo Latinoamericano de Reservas, en el FLAR, una institución multilateral también altamente segura. Entonces el fondo se invierte bajo criterios, como le digo, de liquidez, de diversificación, de seguridad. Ahora, a propósito justamente del fondo de liquidez han salido una serie de versiones que giran sobre todo alrededor del mundo político, en el sentido de que este fondo podría ser utilizado en determinado momento como una especie de caja chica del gobierno. ¿Eso es posible o existen ciertas seguridades que no lo permiten? Eso es, digamos, es imprescindible aclarar eso, porque de hecho fue justamente este tema que usted dice, estas insinuaciones, estas versiones de que el año pasado el gobierno se iba a tomar el fondo de liquidez para pagar los requerimientos fiscales, lo que nos obligó a nosotros como COSEDE, que nos habíamos mantenido siempre como una entidad eminentemente técnica y, digamos, distante de la comunicación del día a día político, digamos. Nosotros nos vimos obligados a salir para desmentir estas versiones. Primero que nada, el fondo está en un fideicomiso mercantil, un fideicomiso cuyos recursos son intangibles. No hay manera de que el Estado se apropie de esos recursos. ¿Y tampoco se pueden embargar esos recursos? Son inembargables. Los recursos son inembargables, no están sujetos a sanciones de tipo administrativo, no pueden ser tocados por el Estado, y sobre todo el Estado no tiene ningún interés en esos recursos. Por ejemplo, para el tema de la reconstrucción de Manabí, que se dice
que el Estado no ha ahorrado y no tiene recursos para eso, el Estado ha abierto un conjunto de líneas contingentes de crédito que suman casi 800 millones de dólares. Obviamente a ser invertidos progresivamente en la reconstrucción de Manabí. No se puede meter 800 millones en un solo día. Entonces hay tiempos mínimos. Ahora, a propósito del tema de Manabí y Esmeraldas, a propósito del terremoto, se decía que podría haber una especie de corrida de depósitos en el sector financiero en estas zonas afectadas y que esto podría afectar al sector financiero, obviamente. ¿Cuál es el seguimiento que han hecho ustedes y qué información tienen sobre ello? Bueno, el monitoreo de las instituciones corresponde directamente a las superintendencias de bancos y de economía popular y solidaria. La información que nosotros tenemos al respecto es que no ha habido ninguno de estos problemas. Lo que sí hubo la semana del terremoto fue debido al resquebrajamiento de las edificaciones, que algunas entidades no abrieron sus puertas. Esta situación ya se está normalizando, el sistema está bien monitoreado y para dar tranquilidad a la ciudadanía deben saber que del total del negocio bancario en Manabí y Esmeraldas apenas se concentra entre el 2 y el 3%. Entonces la afectación es mínima, es puntual, gracias a la diversificación del negocio en todo el país. Esto no afectaría el funcionamiento del sistema y justamente el sistema está sólido, saludable, líquido, solvente y cuenta con estas herramientas que hemos mencionado aquí, el fondo de liquidez con 2.200 millones, 2.270 millones de dólares y el fondo de seguro de depósitos que son 1.100 millones de dólares más. Una cuestión que es importante, si bien existe este fondo para el sistema financiero privado, el más grande diríamos, pero ¿qué pasa con las cooperativas? ¿Es posible crear un fondo de liquidez para las cooperativas de ahorro y crédito? Así es, en la COSEDA estamos trabajando desde hace varios meses en la creación del fondo de liquidez para el sistema cooperativo. En un primer momento este fondo sería exclusivamente para las cooperativas del segmento 1, que concentran justamente el grueso del negocio cooperativo. Sí, esperamos ya en los próximos meses tener listo el proyecto y ya pronto empezarán a aportar las cooperativas y el fondo tomará fuerza próximamente. Muy bien, gracias al economista David Villamar, presidente del directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos. Vamos a una pausa.